Hola, bienvenidos a Semana Televisión, al programa El Ataque. Por supuesto que la noticia del día, yo creo que de la semana, pues va a ser la sentencia que puede dictar el jueves, bueno, la decisión de la Corte Suprema de si encarcelan o no a Uribe, pero hoy aquí vamos a hablar, antes de eso, vamos a hablar de si es legítimo que el Centro Democrático haya emitido hoy un comunicado muy duro que unos entienden como una presión indebida a la Corte. Oiga, ¿es legítimo, doctora Paula Holguín, o como dice el doctor Antonio Navarro hoy en un trino, que no debería el Centro Democrático presionar de esa manera a la Corte Suprema? Varias cosas, Salud. Primero, yo quiero aclarar que no hay ninguna presión. Nosotros, como partido, el comunicado es claro en eso, somos respetuosos de las instituciones y de la administración de justicia, pero no dejamos de ver con preocupación filtraciones que se producen desde la propia Corte, donde hay versiones que hablan de una supuesta decisión de la Sala de Instrucción contra el presidente Álvaro Uribe. Nosotros hemos vivido muchos ataques orquestados que han buscado minar la imagen del expresidente Álvaro Uribe, su obra. El presidente ha sido muy respetuoso de la justicia, siempre ha acudido cuando lo han requerido, siempre ha acudido a su llamado, y nosotros lo único que estamos es manifestando una preocupación por filtraciones que hace la propia Corte en un proceso, además, donde hay varios temas que yo creo que vale la pena que conozca la opinión pública y que deben discutirse. Es decir, ¿usted cree que es legítimo que el Centro Democrático saque un comunicado tan duro hoy advirtiendo a la Corte sobre las consecuencias que podría tener o advirtiéndole que legisle como en derecho? ¿Usted lo cree legítimo? Es decir, yo creo que están en el derecho. Sí, están en todo el derecho el Centro Democrático de manifestarse sobre el proceso judicial que enfrenta el expresidente y senador Álvaro Uribe. Salud. Este caso de Uribe en la Corte es un caso de implicaciones políticas, pero que en el fondo es un caso eminentemente jurídico y esperamos que haya un fallo en derecho. Ahora bien, desligar una cosa de la otra en un caso como el de Uribe es imposible de hacerlo, y uno entiende la reacción del Centro Democrático teniendo en cuenta ese contexto, que cualquier decisión que se tome a favor o en contra de Uribe pues va a generar de alguna manera un efecto en el acontecer nacional. Tenga en cuenta usted, Salud, que Álvaro Uribe es sin duda, así lo reconocen amigos y enemigos, el político más importante de los últimos 20 años en Colombia. Logró la elección de Juan Manuel Santos, logró la elección de Iván Duque, pero ese contexto político en últimas no le debe importar si hacemos caso al estricto derecho a los magistrados que van a tomar una decisión sobre este caso. Uno lo que espera es que haya realmente justicia, y esperamos que estos pronunciamientos del Centro Democrático, de algunos líderes uribistas, pues no vayan a interferir, y esa es la idea en lo que deben hacer los magistrados, que es obrar en derecho. Doctor Botero, ¿usted cree que esta Corte podemos esperar que falle en derecho, o usted cree que está demasiado politizada? Yo creo ambas cosas. Yo creo que infortunadamente hay una tradición de decisiones muy cuestionables que erosionan la credibilidad de la Corte. Puede que no de los magistrados actuales, por supuesto no de la Sala de Instrucción que recientemente fue creada, pero sí hay un lastre inconveniente. Yo quisiera más bien invitar a los colombianos a que nos refugiemos en las instituciones. Estos procesos de las personas aforadas, entre ellas el expresidente de la República, Álvaro Uribe, fueron reformados recientemente para introducir una sala de instrucción con los magistrados que actualmente están allí, que son totalmente nuevos, que no necesariamente tienen por qué arrastrar el desprestigio de actuaciones erradas de la Corte en el pasado. Y luego viene el proceso de doble instancia en la Corte Suprema. De modo que hemos mejorado las instituciones, hay que darle a las instituciones la posibilidad de que actúen. Yo entiendo el nerviosismo y la mortificación también del Centro Democrático, por lo que decía de la importancia del presidente Uribe en la vida nacional, pero yo me pondría en la postura de confiar en decisiones adecuadas por parte de esa institución. Ahora bien, recordemos que la decisión que está para tomarse es únicamente
no es cuestión menor de si se detiene preventivamente al presidente Uribe o no. No se trata de definir su eventual culpabilidad en esta primera decisión de la sala de instrucción. Sí, pero ya la detención sería un gesto, digamos que tremendo, ¿no? En contra del presidente, porque sería como decir, si no lo detenemos se va a escapar o va a manipular las pruebas. ¿No sería así, senadora? ¿O usted cómo lo entiende si lo encarcelan? Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad y de la justicia. Nosotros estamos planteando es que aquí hay muchos temas que son polémicos. Por ejemplo, la celeridad de este proceso. Recordemos que en este proceso, quien empezó denunciando en 2012 fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él denunció a Iván Cepeda por el tema de cómo llegaba información sobre visitas permanentes de él a las cárceles buscando testigos en contra del presidente. En 2013 él amplió con nuevas pruebas y en 2018 el magistrado Barceló decide archivar el proceso y en cambio abren allí un proceso contra el expresidente Uribe en 2018. Yo decía que hay temas que le llaman a uno la atención y es, por ejemplo, que todo el proceso de investigación se hizo a espaldas del expresidente Uribe. Él envió a la Corte Suprema derechos de petición para saber si estaba vinculado a algún proceso. Jamás le dijeron que este proceso estaba en curso. Cuando de pronto filtraron temas del sumario, él pidió ser escuchado en versión libre, a pesar de que ese es un derecho legítimo en un proceso. Jamás quisieron escucharlo en versión libre y él se entera del proceso unos pocos minutos antes de que se le anunciara a los colombianos que iba a ser llamado a indagatoria. A uno eso le llama la atención. Le llama también la atención a un otro tema y es que la Corte Suprema de Justicia interceptó por miles de horas al expresidente Uribe, supuestamente por error, en un caso que vinculaba al representante Nilson Córdoba. En su momento, el magistrado Barceló, el mismo que archivó el caso contra Cepeda y donde abrieron el caso contra el expresidente Uribe, dice que el representante suministró el teléfono del presidente. Él dice que jamás lo suministró. A uno le llama mucho la atención que en este proceso ya Movistar le había certificado al magistrado que esa línea era del expresidente Uribe. Los del CTI le dijeron que era de Álvaro Uribe y sin embargo durante 30 días se mantuvo la interceptación y algo que hace que la prueba sea ilícita es que cogen esas miles de horas de llamadas y la pasan de un proceso que era el del representante a otro proceso que había con el presidente Uribe. Otra cosa que le llama a uno la atención es que el magistrado ordenó además interceptar a Álvaro Hernán Prada, el representante, y a un señor conocido como Caliche, y en ninguna parte dice que nadie había suministrado el teléfono de él, el teléfono de ellos, y no entendemos cómo llegaron a esa interceptación. Y a uno también le llama la atención algo. Mire, yo les conté, Uribe denuncia a Cepeda en 2012, adjunta más pruebas en 2013, decisión se toma en 2018. Sin embargo, cuando el abogado de Cepeda denuncia al expresidente Uribe, inmediatamente, en 24 horas, se abre todo el proceso, van a visitar a la cárcel para recoger testimonios de quienes supuestamente tienen las declaraciones contra el presidente. Y ahí hay varias cosas. En este caso, donde aparece vinculado el abogado Cadena, a uno también le llama la atención algo. El tema, por ejemplo, de Monsalve. Monsalve dice... Senadora, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, porque si no, lo hacemos todo muy largo y no se lía. Entonces, digamos que eso es lo que usted dice de Uribe, ¿no? De Uribe. Yesid, ¿usted cree que hay una mala intención y, como dice la senadora, y puede ser sospechoso que tarden 6 años, se demoren en tomar una decisión y de pronto, cuando es contra Uribe, no demora nada? No, yo no veo ninguna mala intención per se en las decisiones que ha venido tomando la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Salud, en este caso es un caso complejo, es un caso donde en última lo que se va a determinar es si hubo o no una intención de manipular testigos para
torcer las investigaciones que se vienen adelantando por posibles vínculos que en su momento posiblemente habría tenido Uribe en la conformación de grupos paramilitares. Yo siento que de las investigaciones que le han hecho al expresidente Uribe en los últimos años, que ha tenido varias, yo siento que esta va a la almendra de lo que siempre han dicho sus críticos, y yo siento que esta es la hora, y ha llegado la hora de que la justicia realmente tome una decisión de fondo sobre este caso, no la decisión que se va a tomar en los próximos días, que por cierto, Salud, hay que esperar bien si la Corte va a poder tomar esta decisión, porque hay un empate en la votación entre los magistrados, según ha trascendido, y incluso se podría llegar a necesitar la intervención de un juez para desenredar este empate, sino que el caso rápidamente se resuelva en la Corte Suprema. No le hace bien ni a Uribe, ni a sus opositores, ni a la institucionalidad, ni al país tener al principal líder del Centro Democrático, a una de las figuras políticas más importantes de este país, en una situación de incertidumbre judicial. Yo creo que a todo el país le conviene que el caso Uribe se resuelva cuanto antes, pero de fondo, no la detención preventiva, que pues estará por verse si se toma o no. Yo creo que es el tema de fondo, porque con eso vamos a saber la verdad, que en últimas es lo que estamos necesitando. Yo evidentemente respaldo la institucionalidad. Evidentemente sé que el Centro Democrático ha tenido reparos y ha habido un choque histórico con la Corte Suprema desde cuando el presidente Uribe estaba en la Casa de Nariño, pero yo creo que es la hora en que este caso se resuelva completamente en derecho. Y para finalizar, Salud, es un caso que va intrínsecamente ligado al del abogado Diego Cadena, porque según lo que ha dicho la Fiscalía, pues este abogado estaría utilizando, ¿cierto?, su rol como abogado para supuestamente ofrecerle dinero a algunos paramilitares en las cárceles para que declararan a favor del expresidente Uribe. Eso también está por resolverse, y yo siento que ambos casos van a ir de la mano, y yo creo que evidentemente pues llegó la hora de saber la verdad. Pero digamos, ¿alguien puede pensar que una Corte Suprema que es incapaz de llenar las vacantes que tiene por las peleas intestinas, es decir, ¿eso es respetable? ¿Eso es respetable? Es la pregunta de los tres. Es decir, una Corte Suprema que el propio presidente de la Corte Suprema la criticó hace unos meses, fue él mismo, por su incapacidad de llenar las vacantes. La pregunta es a los tres. ¿Usted cree que eso es un mensaje que tranquiliza a la sociedad y que le da respetabilidad a la Corte? Lo que pasa es que yo también quiero aclarar aquí, porque no quiero que se cree como un manto de duda frente al tema de Monsalve y al tema del paramilitar Vélez. Y son dos cosas que la gente tiene que tener clara. Primero, en el tema de Monsalve. Monsalve es una persona condenada a 40 años de cárcel por delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal y uso de prendas privativas, concierto para delinquir. Trató de entrar en Justicia y Paz y en la JEP y no fue admitido en ninguna de las dos. Él vivió cuando era pequeñito en la finca que era de la familia del expresidente Uribe. Y él dice que él sabe que en esa finca se formaron grupos paramilitares en 1997. Él vivió allá muy pequeñito, a finales de los 80, principios de los 90, vuelve en el 96 y vive 3 años más. Dice que fue en 1997 y que él jamás vio al expresidente Uribe en la finca. Por una cosa simple, porque el expresidente no volvió después del asesinato de su padre allá. Pero lo que no sabe Monsalve o quiere desconocer es que esa finca ellos la vendieron a finales del 96. Es decir, para la época que él dice que allá se armaron los grupos paramilitares, esa finca ya no era de la familia Uribe y ellos no volvieron a esa finca después de que la vendieron, que yo creo que ese es un punto muy importante. Además, también es importante decir que el asiduo visitante de Monsalve es justamente Iván Cepeda. Iván Cepeda emitió unas 21 solicitudes de visita y estuvo 9 o 10 veces visitando a Monsalve, y llama la atención que fueron los abogados cercanos a Cepeda, Eduardo Matías, que es el abogado de Santrich, y Carlos Toro, los que trataron de meter a la JEP a Monsalve. Yo quiero que eso quede claro. Y sobre el tema de Cadena, que aquí dicen que está ligado al tema de Uribe, también es importante hacer varias claridades. Una es que a él lo están acusando de un supuesto fraude procesal y soborno a los testigos, a Monsalve y a Carlos Enrique Vélez. ¿Qué le llama a uno la atención? Que Carlos Enrique Vélez dice exactamente lo mismo, que Cepeda lo buscó para
entre comillas, perdón, Salud, joder a los Uribe muchos meses antes, 6, 7 meses antes de conocer a Diego Cadena y antes de que se diera el proceso de Uribe. Pero además es importante tener presente que es extraño que hablen de fraude procesal cuando uno, el testimonio siempre ha sido el mismo, incluso antes de conocer a Diego Cadena. 2, la supuesta carta de Vélez no hace parte del proceso. Eso ni siquiera está dentro del proceso. Y además, este señor Vélez tiene otras 3 cartas de procesos donde personas han sido condenadas y él se está retractando de lo que ha dicho. Yo creo que eso también es muy importante, que la gente tenga claridad sobre ese tema, sobre ese supuesto proceso. Se habla de y otra cosa, solo para que la gente la tenga en mente. Se habla de unos dineros que le entregaron a Monsalve, pero los dineros se entregaron a través de una ONG que es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ONG de la cual es aportante Iván Cepeda. En su momento, la misma Corte dijo que eso era un tema humanitario, que pesar, era para ayudar a una persona privada de la libertad. Igual, yo creo que lo importante en el caso de Cadena es que esa supuesta prueba de Vélez ni siquiera hace parte del proceso, que el testimonio ha sido el mismo desde 2016, pero más allá de eso le llama a uno la atención el doble rasero. Cuando la plata la da un lado es humanitaria, pero si la llega a dar otro no es humanitaria, pero además es raro porque es que el testimonio sigue siendo el mismo y además es un testimonio que no forma parte del proceso. Senadora, ya me olvido la anterior pregunta porque veo que no la va a contestar, pero una cosa. Entonces usted lo que dice es que el que compró al testigo no fue Cadena, sino fue el abogado de Cepeda, Iván Cepeda, los que compraron o quisieron comprar al testigo. Yo lo que estoy diciendo es que ellos fueron los que lo presentaron a la JEP, que ellos dieron auxilios humanitarios a esa familia y que el que visitaba asiduamente a Monsalve era Cepeda. Eso es lo que estoy diciendo. 21 solicitudes y de esas 9 o 10 fueron entradas efectivas a visitarlo. ¿Qué piensa Yesid Lanchero de lo que acaba de decir la senadora? No, evidentemente la senadora pues recuerda el origen de este caso, pero senadora, en esta oportunidad se cerró la investigación contra Cepeda y se le abrió fue una investigación al expresidente Uribe porque se encontró que quien realmente estaría, y lo digo de esa manera, intentando presionar testigos serían los abogados o el apoderado del expresidente en este caso. Ahora bien, Salud, yo de alguna manera recojo la preocupación que existe en Colombia sobre la credibilidad de la justicia. Mire usted lo que salió este fin de semana, que revelamos en semana, este informe interno de la Corte Constitucional sobre estos casos de abuso de poder frente a las mujeres que están terminando sus carreras de derecho. Es decir, estamos en una crisis institucional que golpea seriamente a la imagen de la justicia y en medio de esa debilidad, en medio de esa justicia en la cual la gente no cree, una justicia que está desprestigiada, una justicia que en el caso de la Corte Constitucional no ha salido del escándalo de Pretel y ahora tenemos otro escándalo en ciernes. Una Corte Suprema pues que no ha podido adelantar rápidamente investigaciones de todo tipo y que ni siquiera ha podido llenar sus vacantes. Yo entiendo que ese contexto ayuda a que de alguna manera el ambiente no sea el mejor para la decisión del expresidente Uribe, pero lo que yo digo es, más allá de entrar en los detalles de las declaraciones de Monsalve, de Vélez, de Cadena, las declaraciones que ha dado el propio expresidente Uribe, yo creo que es el momento en el que en Colombia debemos respetar la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, cualquiera que sea. Salud, porque aquí estamos dando por sentado un fallo a favor, un fallo en contra, pero cualquiera que sea la decisión, yo creo que debe ser respetada por los seguidores del Centro Democrático, por los opositores de Uribe y por la institucionalidad. Le haría mucho daño a Colombia que una decisión de la Corte Suprema de Justicia, por muy desprestigiada que sea sometida a una especie de tribunal de opinión que pongan en entredicho pues, la esencia misma de nuestra democracia. Entonces yo creo que es muy importante que la decisión de la Corte se respete y se acate en derecho. Sí, pero una cosa, doctor Botero, ¿usted cree que una Corte desprestigiada, es decir, el fallo de una Corte desprestigiada o la decisión, que en este caso no es un fallo, sino, bueno, es lo mismo, es una decisión de mantenerlo en libertad o no, ¿usted cree que es lo mismo el fallo de una Corte Suprema con prestigio a el fallo de una Corte Suprema que ellos mismos desprestigian con sus actuaciones?
Y la gran tarea que los colombianos tenemos que desarrollar es cómo relegitimar nuestras instituciones. Dicho eso, voy a un punto que tiene que ver con el caso de Uribe, aun cuando lo trasciende. Y es que se le da en los procesos penales credibilidad a los testigos que se retractan. Esto no debería ser así. Se da credibilidad a los testigos que se retractan y pueden retractarse no una, sino varias veces al mejor postor. Hay que estrangular, por así decirlo, la posibilidad de la compra de testigos. Eso significa dos cosas: recurrir lo menos posible a la prueba de testigos. Habría que desarrollar capacidades de investigación penal más amplias para que no dependamos exclusivamente de testigos, punto uno. Y punto dos, como regla de operación judicial, jurisprudencia de la Alta Corte Sala Penal, no se pueden admitir retractaciones, porque eso es lo que está generando, haciéndole daño a la justicia, el fenómeno suficientemente conocido y difundido de la compra de testigos. La última pregunta, porque lo siento, se nos va el tiempo. Doctora Holguín, usted ha presentado ya su candidatura presidencial o su precandidatura presidencial. ¿Usted está dispuesta, es decir, si el jueves decidieran, que de pronto es la otra semana con un conjuez, si decidieran poner preso al doctor Uribe, al senador Uribe, ¿usted lo acataría? ¿Y qué podría afectar eso a su candidatura presidencial? Es decir, ¿acabaría con el Centro Democrático una condena de Uribe, encarcelarlo y después una condena? Aquí hay varias cosas, aquí nadie está en cálculos electorales, lo que pase o no, esto no es un tema de un partido o una candidatura presidencial, aquí el tema de fondo es la democracia, el Estado de Derecho y la justicia. Aquí el tema de fondo es que incluso un fiscal nombrado por Montealegre dice que el expresidente Uribe no conoció los hechos de cadena. Aquí nosotros no estamos pidiendo nada distinto a que se obre en justicia, porque el gran problema que nosotros tenemos hoy es un montón de decisiones polémicas en torno a este proceso, que mire, es que todo lo que hemos tratado de explicarle a la audiencia es muy grave. ¿Por qué le niegan al presidente Uribe la posibilidad de ser escuchado en versión libre? ¿Por qué jamás la Corte reconoce que él tenía un proceso allí? ¿Por qué lo chuzan por miles de horas y fuera de eso una prueba que hacía parte de un proceso como prueba ilícita lo meten en otro proceso? Es que son muchísimas preguntas que nosotros lo único que estamos pidiendo es que se resuelvan y que aquí se obre en justicia. Yo creo en el expresidente Uribe. Yo tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años. Sé que es un hombre pro, que siempre ha obrado de acuerdo a la Constitución y la ley, respetando los derechos humanos. Siempre como demócrata se ha presentado a los llamados de la justicia. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se obre en justicia, que se obre de manera imparcial y acatando el acervo probatorio. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que Yesid Lanceros tendría una opinión diferente de si esto podría suponer que explotaría el Centro Democrático si mete preso. Sin duda alguna, Salud. Una decisión, al menos de manera preventiva, que implique restringirle la libertad al senador Álvaro Uribe, tiene un efecto político enorme, de enormes proporciones, que puede incluso tener alcance para las elecciones del 2022. Puede tener un efecto duradero en el tiempo, porque pues, se trata ni más ni menos de restringirle la libertad a un expresidente de la República. Marcaría un antes y un después en muchas cosas, y el efecto tanto para el Centro Democrático como para el uribismo, como partido, como tendencia política, como para el gobierno del presidente Iván Duque sería muy fuerte. Es que estamos hablando de Uribe, no estamos hablando de cualquier líder del Centro Democrático que pues habrá que esperar podría tener su libertad restringida. Yo creo que incluso podría representar de alguna manera un retroceso en lo que se conoce como el uribismo, le quitaría mucha fuerza, mucho impulso, y la senadora pues Paola Holguín y los militantes del Centro Democrático son conscientes de ello. Este es un partido que gira en torno a una figura, en torno a Uribe. Pero ¿sabe qué preocupa más? La venganza criminal de la FARC. Nos hemos ido, ya. ¡Ay, no! Lo siento, señores, el tiempo es el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Yo qué quieres que haga?
Y a ustedes gracias por acompañarnos. Estos son pinceladas, ¿vale? Hasta el próximo día. Chao. Gracias. Chao, gracias.